En la clase de hoy vamos a dar la información sobre el romancero y los romances. Vamos a comenzar por lo que es la definición de los romances. Un romance es una tirada. La tirada significa una serie indefinida de versos octosílabos. Dijimos que octosílabos es que tienen 8 sílabas, es decir, si nosotros dividimos en sílabas y las contamos, vamos a ver que tienen 8 sílabas. Eso lo vamos a hacer después con el primer romance, se los explico de vuelta con el propio ejemplo. Con rima asonante en los versos pares. El vocablo viene de Roma y designa en primera instancia cada uno de los dialectos nacidos con el tronco común latino. El romance en segunda instancia pasa a designar estas lenguas. El román es la lengua que habla la colectividad, el pueblo, distinguiéndose del latín, que lo hablan los cultos. Originalmente los versos eran de 16 sílabas, y al pasar al papel, como era angosto, se dividió en 8 sílabas. Esta disposición se debe a que los primeros editores, quienes al utilizar pliegues de papel demasiado angosto, prefirieron agrupar en columnas verticales los hemistiquios, mitades, de los primitivos versos extensos. Definición de romancero. El romancero es el texto que recopila el conjunto de romances. Se llama romancero al conjunto de romances conocidos. Ellos constituyen el auténtico folclore español de autor anónimo de los poetas populares de los siglos XIV, XV y XVI. ¿Alguien me está pidiendo para dejarlos entrar? ¿Puede ser? Ahí le estoy dando entrada. Sí, fue yo que te dije por Vanessa, que me avisó por chat. A ver si ahí puede entrar. Les decía, el romancero es el texto que recopila el conjunto de romances. Se llama romancero al conjunto de romances conocidos. Ellos constituyen el auténtico folclore español. De autor anónimo de los poetas populares en los siglos XIV, XV y XVI. El romancero, las características principales, que después vamos a dar en extenso, pero en principio es anónimo y colectivo, ¿tá? Y reúne los poemas populares de los ya mencionados. España es el país del romancero y sus autores son desconocidos, ¿sí? Era, en principio, literatura que se pasaba en la oralidad. ¿Ah? Teoría sobre los orígenes de los romances. Orígenes heroicos primitivos del romancero. Los romances más viejos que conocemos datan por el común del siglo XV, algunos se remontan al siglo XIV. Las mismas fechas alcanzan las baladas inglesas o las canciones narrativas francesas. Parecen todas de la misma época. Sin embargo, si a primera vista esto nos inclinaría a pensar que no existe diferencia notable en cuanto a los orígenes, hallamos enseguida una muy importante al descubrir en el romancero un entronque con la poesía heroica. Varios pueblos europeos tuvieron una vieja poesía heroica que cantaba hazañas históricas o legendarias para informar de ellas al pueblo.
Pero en el carácter de esta vieja poesía y en sus relaciones con la canción épico-lírica, hallamos grandes diversidades. La antigua epopeya española se distingue de las otras por tener un campo de inspiración más moderno que todo. La épica germánica relata asuntos de la edad de las invasiones, mientras la francesa deja de inspirarse en la historia con la época carolingia hacia el siglo XI. En cambio, los temas conservados de la épica española van desde el siglo VIII con el rey Rodrigo hasta el XI con el Cid y aún hasta el XII con Alfonso VII y el rey Luis de Francia. Esto quiere decir que España se manifiesta más tenaz, más tradicionalista en mantener en actualidad un viejo género literario. ¿tá? Es decir, los orígenes épicos, ¿sí?, del romancero. España, entonces, como conclusión de esta parte, bien. Y más tradicionalista se muestra todavía en retener los restos de la epopeya, cuando ésta llegó a agotarse. ¿Sí? Desde la segunda mitad del siglo XIV, lo mismo que en Francia que en España, las invenciones y refundiciones de los poemas épicos decaían notablemente. Los juglares o cantores de profesión van olvidándolos. Pero mientras en Francia el olvido fue completo, en España el pueblo recordó persistentemente muchos de los fragmentos más famosos y los cantó aislados. Algunos romances más viejos no son otra cosa que un fragmento de un poema conservado en la memoria popular. Por ejemplo, el romance de las quejas de señora de Doña Alhambra es un fragmento separado de la segunda gesta de los infantes de Lara, una breve escena en que Doña Alhambra pide a su marido venganza de la afrenta que sus sobrinos le acaban de hacer. La mayor parte de las veces el fragmento épico no queda así intacto. Al ser sacado de su lugar, tiende a olvidar los antecedentes y consiguientes que tenía en la acción total del poema, tiende a tomar vida independiente. La gesta de Sancho el Fuerte, que bajo un pensamiento poético genial refería a las guerras de Sancho con sus hermanos, tenía un episodio donde el rey, presentándole ante Zamora para citar a su hermana Urraca, designa al Cid a fin de que intime a la infanta la rendición de la ciudad. El campeador objeta que él se crió desde niño con la infanta y no es el más indicado para llevar tan ingrato mensaje. Sin embargo, tiene que obedecer y acompañado de 15 caballeros, se acerca a los muros, ruega a los guardas de las torres que no le disparen sus saetas y es conducido ante la infanta. Esta, al oír al Cid, le recuerda también la crianza de ambos juntos. Allí en Zamora y prorrumpen amenazadoras quejas contra el rey hermano. El mensajero, al volver con tan mala respuesta, cae en el enojo del rey. Esta era la narrativa, la masa narrativa total. Esta gran masa narrativa se desgaja del conjunto de la gesta y toma una sustantividad y vida aparte.
¿tá? Los dos amigos de la niñez del Cid y la infanta sitiada quedan solos ante la imaginación, sin el rey Sancho, sin los séquitos de caballeros, sin los saeteros de la torre. Toda la atención se concentra en la intimidad sentimental de los dos personajes. Hasta la saeta de los guardas se convierte en alegoría del amor de la infanta. Y así nace el romance que comienza Afuera, afuera, Don Rodrigo, donde las largas escenas narrativas del cantar se desvanecieron, dejando, al decir de Menéndez Pidal, solo de sí un delicioso perfume lírico. ¿Entendieron cómo sería esto, no? Es decir, de la antigua epopeya se desgaja una parte y queda una sección, ¿tá? Perdiendo entonces una parte y cambiando de cierta manera y se transforma en el romance. ¿Y la van entendiendo por ahí? O sea, profesora, Sí. dos cosas. Una, que hay unas compañeras que dicen que no están pudiendo entrar. Ya enseguida las admito. Bueno, y también quería decir, entonces, como que la epopeya se convierte en marco, se va convirtiendo en marco de algo diferente que es lo que viene en el romancero. Sería algo así, ¿no? Es uno de los orígenes, uno, no todos, ¿no? Por eso estamos estudiando los diversos orígenes. Me dicen acá que hay gente sin poder entrar. De igual manera quedan ya unos pocos minutos. No la estoy viendo a la gente sin entrar, ¿eh? Está Lourdes Pérez y Vanessa. No la estoy viendo a la gente sin entrar. No, no me figura. Bueno, les decía, esto entonces es uno de los orígenes, ¿tá? Es decir, se desgaja de la epopeya y pierde algunos elementos como acabo de leer. A menudo se repite este caso en la génesis de un romance. Se parte de una escena desgajada que contiene amplios pormenores narrativos, pero estos, como pierden su interés al perder su conexión con el conjunto épico, tienden a desaparecer o transformarse. Entonces la escena aislada se reorganiza para buscar en sí misma la totalidad de su ser. Al rodar el episodio fragmentario en la memoria, en la fantasía y en la recitación de varios individuos y generaciones, se olvidan detalles objetivos e interesantes de un fragmento y se desarrollan o añaden, en cambio, elementos subjetivos y sentimentales. Ustedes saben que hay como una refundición, ¿no es cierto? Es decir, donde a través de las generaciones y de diversos individuos, los romances van variando. La poesía cambia de naturaleza y en vez del estilo épico donde predominan las imágenes objetivas y la narración, ora toma el estilo épico lírico que dibuja la escena en fugaces rasgos de efectiva emoción, ora el estilo dramático lírico donde predominan los elementos dialogísticos. En ambos casos el relato desaparece en gran parte o por completo para dejar lugar a la intuición rápida y viva de una situación dramática. Bajo esta forma nueva perduran en el romancero multitud de figuras de la vieja epopeya nacional. Bernardo del Caprio, que pelea por la libertad de su padre y por la liberación de su pueblo, el conde Fernán González, que revuelve airado su caballo salpicando al rey con el agua y la arena, Gonzalo Gustiós, cuando con lágrimas en los ojos limpia el lodo de la sangre en que vienen envueltas las cabezas de sus hijos, Mudarillo bajo el sol de la calurosa siesta castellana, la
la infanta Urraca, turbando con impúdicas quejas la agonía de su padre, el Cid, que sobre su caballo babieca alcanza las pisadas de la ligerísima yegua del rey. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Bueno, no perduraron en el romancero tan solo los héroes nacionales. La epopeya española cantó también a Carlomagno y como restos del poema español de Roncesvalles y de otros así, imitados de las canciones francesas, se conservan en el romancero multitud de episodios carolingios. Carlomagno rodeado de todos sus paladines, Roldán que en desmesura arrogante se niega a tocar su trompa a los valles del Pirineo, que puede llegarle el socorro del emperador, el rey moro Marcín fugitivo en una cebra, tiñendo con el rastro de su sangre las hierbas del campo, la infeliz esposa de Roldán despertando despavorida en medio de la corte de sus 300 damas que para ella tejan el oro y tañen los dulces instrumentos, la linda Melisenda cuya carne de... Es decir, varios de los elementos se toman no solo de lo que es la epopeya española, sino también de lo que es elementos y restos de la epopeya francesa, ¿no es cierto? Bien, después tenemos el segundo origen. Perdón, agrego, estos temas del romancero español son enteramente excepcionales, por eso el romancero se distingue del canto narrativo tradicional de las demás naciones. Algunas como Italia no tuvieron epopeya propia y sus canciones narrativas no pueden provenir de un mundo épico nacional. Pero en el caso de Francia es plenamente ilustrador. En Francia existió una poesía heroica más abundante que la española, y cuyas producciones llegaron lo mismo que las españolas hasta el siglo XIV, en que se propaga la canción épico-lírica. Sin embargo, ni una sola de las canciones épico-líricas de Francia se acuerda para nada de las de Carlomagno, ni de las de sus 12 pares, ni de los demás personajes de las canciones de gesta francesa. Esto nos hace comprender bien cuán importante es el hecho de que los héroes carolingios pululen en los romances, tanto en los antiguos como en los modernos, codeándose con los héroes españoles. Y el caso de Francia es lo corriente. Las baladas inglesas tampoco saben nada de sus héroes, ¿sí? Y de los personajes de la época anglosajona. ¿Tá? Los cantos alemanes no continúan, salvo en rara excepción, los temas de los nivelungos, solo en alguna composición escandinava vemos héroes de los poemas de esos lugares. Por esto, el inmediato y fuerte entronque con las gestas heroicas medievales es de carácter más profundamente distintivo en el romancero, ya que tal entronque no se da o se da apenas en la canción narrativa tradicional de otros pueblos. Relacionarse naturalmente este carácter del romancero con el del teatro español de los siglos XVI y XVII, el cual, aunque tan semejante al inglés en nacionalismo, se singulariza, sin embargo, por continuar los temas mismos del romancero y de la epopeya medieval. Es así como el tradicionalismo que caracteriza tantas manifestaciones de la vida española se revela eminentemente en esta prodigiosa y fecunda continuidad de los temas heroicos, más notable con mucho que la manifestada en la literatura griega, continuidad que da a la literatura española ese hondo espíritu nacional que Federico Schlegel exaltaba como primero en el mundo.
Profe, en el grupo nos están diciendo que siguen esperando para ingresar. Acá no me aparecen. Igual ahora está a punto de terminar esto. Volvemos a entrar con el mismo link. Sí, exacto. Si quieren cerramos acá y empezamos el otro, ya que quedan 2 minutos, creo. ¿Para que entren todos? Sí, capaz que sí, así entramos todos los compañeros y tomamos todos la clase. ¿Qué le parece? Está bien, ¿no? Perfecto.